Buenas tardes, espero que anden todos muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente a Rau y a su presidente por esta invitación para poder seguir ampliando un poco los conceptos de una visión jurídica en torno a lo que es el derecho a la libertad religiosa. Y aprovecho también este espacio para felicitar a la institución y a su presidente por todo el trabajo constante que vienen realizando en pos de este derecho. Bueno, en esta oportunidad trataré de ser lo más breve posible. La idea será desarrollar un poco el concepto de libertad religiosa vinculado con la libertad de cultos. Básicamente, la idea de esta breve exposición es ver si entre ambos conceptos hay algún tipo de vinculación, o si son sinónimos, o si hay una relación de género y especie, o si efectivamente la libertad de cultos es una faz o una dimensión a través de la cual se manifiesta este derecho. Desde ya adelanto que voy a inclinarme por la tercera posición en cuanto a los argumentos que voy a ir vertiendo. Como ya sabemos, la libertad religiosa es un derecho esencial del hombre, nace con la esencia misma del hombre, se funda en la dignidad humana. Sabemos también que en nuestra Constitución Nacional, en sus artículos 14, que luego replican el artículo 21, consagra este principio de que todo habitante tiene derecho a profesar libremente su culto. Pero como punto de partida de esta exposición, voy a tomar el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o que también es conocida vulgarmente como el Pacto de San José de Costa Rica, porque ahí ese artículo 12 de este pacto, que es un pacto del cual Argentina es parte, con lo cual esto significa que Argentina asume compromisos internacionales y obligaciones internacionales, el pacto habla de que cuando se habla de libertad de religión, dice toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, y habla de dos libertades como derivaciones de lo que sería la libertad religiosa. Entonces, por un lado habla de lo que sería la libertad de conciencia, esto que toda persona en un ámbito, una esfera privada, tiene derecho a decidir creer en una determinada religión o cambiarla o no creer en nada. Y por otro lado habla de la libertad de poder después practicar los cultos, los ritos, los actos que sean acorde a esa creencia. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora que todo derecho en sí tiene dos fases. Por un lado hay una faz objetiva y una faz subjetiva. Esto, para una mayor ilustración, puede ser visto como las dos caras de una misma moneda. O sea, por un lado tenemos lo que es la cara objetiva y por otro lado tenemos lo que es la cara subjetiva. Cuando hablamos de la cara objetiva, lo que estamos hablando es de la norma positiva, o sea, de la norma escrita en sí, de cómo el Estado, a través de una norma, plasma ese derecho. Y esto también tiene cierta vinculación con lo que va a ser la actitud que va a asumir ese Estado respecto de la libertad religiosa. En el caso nuestro, y en el caso de nuestra Constitución, sabemos que el Estado argentino es un Estado neutral, es decir, el Estado respeta todas las creencias, no tiene un culto oficial, y el Estado no va a imponer una determinada creencia ni va a negar otras. Eso sería lo que es la fase objetiva. En cuanto a lo que es la fase subjetiva, lo que nos encontramos en sí es el derecho de la persona en sí, o sea, el derecho ya plasmado en la esencia de la persona. En ese caso, ya siendo lo que es la fase subjetiva, vamos a ver que el derecho a la libertad religiosa se va a representar en dos dimensiones. Va a tener una dimensión interna y va a tener una dimensión externa. Lo que es la dimensión interna es la libertad de conciencia. Esta facultad que tiene el hombre dentro de un ámbito privado, de su esfera privada, que está reservada de la autoridad del Estado, de poder decidir qué religión va a adoptar, si va a creer en alguna religión, si cambia, la modifica, o si no cree en nada. Este derecho a la libertad de conciencia, que está, obviamente, en nuestra Constitución Nacional, está preservado por el artículo 19, no puede ser injerencia nunca de la actividad del Estado. Nunca puede ingerir el Estado en este ámbito de reserva privada del hombre. Yendo a lo que sería la segunda dimensión externa, acá nos encontramos lo que es la libertad de culto. Cuando hablamos de libertad de culto, es la manifestación externa de la libertad religiosa. Es decir, poner en práctica a través de prácticas, a través de actos, a través de cultos,
actividades que hacen a nuestra determinada creencia religiosa. Ahora, la gran diferencia que hay entre una esfera y la otra esfera es que en el caso de la libertad de culto, como pasa con todo derecho, los derechos no son absolutos, con la excepción del derecho a la vida y el derecho a la salud, sin el cual no existiría ningún otro derecho. Los derechos son relativos en el sentido de que van a tener limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Nuestro derecho se termina cuando se afecta el derecho del otro. Nuestro derecho se termina cuando se afecta la moral, cuando se afecta la seguridad pública, cuando se afecta el bien público. Entonces, lo que hay que tener en claro, y para ir más o menos cerrando la idea, es que la libertad de culto es la forma en la que se manifiesta exteriormente la libertad religiosa, que tiene dos facetas, tiene dos dimensiones. La libertad de conciencia, en la cual el Estado nunca va a poder interferir, siempre obviamente con las limitaciones de que no se afecte el orden público, la moral, el bien público y el derecho de los terceros. Pero si nada de eso se produce, entonces el Estado no tiene injerencia. Ahora, en la libertad de culto encontramos entonces que es la manifestación externa. O sea, son dos dimensiones de un mismo derecho que, como vuelvo a repetir, es un derecho esencial y es fundamental, y que nuestra Constitución Nacional protege, y que también los tratados internacionales de derechos humanos que han sido incorporados también protegen. Bueno, espero haber sido claro, espero haber sido breve, y nuevamente agradezco la invitación y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian Ayocco, abogado, secretario legal y técnico de RAU. Hasta luego.